Dios le bendiga. Vamos a tratar hoy en la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y vamos a estar hablando de un tema que nos atañe a todos, que es qué hacemos con nuestras y cómo bregamos con aquellas culpas que tenemos por cosas malas que hemos hecho y que sabemos que las hicimos mal, y eso nos trae un sentimiento de culpa, una culpabilidad. Y entonces, ¿cómo hacemos para seguir viviendo con eso y que no afecte nuestra vida? Bueno, en el mundo hay una respuesta. La gente encuentra, por ejemplo, a través de la psicología, de la filosofía, diferentes maneras de enfrentar este sentimiento de culpa, esta culpabilidad que muchas veces viene, y ver por qué hacemos cosas malas. Entonces tratar de... Y hemos visto que hay conceptos cerrados que aún han invadido los púlpitos de las iglesias, la consejería pastoral. Y le cuento también que, por ejemplo, en las cárceles, a través de la asistencia psicológica a los internos, tratando de solucionar ese problema de culpabilidad, y ver cómo pueden superar y dejar atrás esa vieja vida para empezar una nueva por delante. Eso es imposible si no está Dios de por medio, ¿sí? Porque engañoso es el corazón del hombre, dice la Biblia, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos un problema, ¿sí? Eh, que si nosotros tratamos de buscar humanamente una salida, una respuesta al tema de la culpa, acá la causa por el cual nosotros obramos y hacemos cosas malas, o sea, vivimos en pecado, y la culpa que genera de vivir en pecado y cometer pecados, y cómo luchar con eso y seguir adelante en nuestra vida sin que nos afecte, bueno, el mundo tiene una respuesta para eso y vos lo podés haber encontrado. Entonces, si vos vas, por ejemplo, y porque tu conciencia no está en paz y buscas sentir, liberarte de esa culpa que está en vos, entonces podés acudir, por ejemplo, al tratamiento psicológico. Entonces vas a un psicólogo y el psicólogo te dice que esa culpa que vos tenés, eso malo que vos hiciste, no es culpa tuya. Entonces de esa manera te saca el peso de la culpa, del sentimiento de culpabilidad que hay en vos, ¿sí? Esa es la manera que tienen de tratar con la culpa. Un concepto errado que muchas veces se está infiltrando aún en la iglesia. ¿Y por qué es eso? Porque básicamente la psicología dice algo que es que el hombre es bueno, ¿sí? Que el hombre nace primordialmente bueno, que no es malo en sí mismo, que naturalmente es bueno y no es malo. La Biblia dice totalmente lo contrario. Ahí estamos en el problema, no es que estamos en contra de la psicología. Sí estamos en contra de aquellos conceptos cerrados que no ayudan absolutamente para nada al ser humano a poder superar y al poder tratar realmente con la culpa, ¿no es cierto? Y con el tema principal en la vida del hombre, que es el pecado. Entonces, la psicología te dice a vos que vos sos bueno, primordialmente bueno, que naciste bueno, pero que hay cosas que hicieron que vos hicieras cosas malas, y que todas esas cosas que hiciste mal o que haces mal no vienen de adentro tuyo, sino que son cosas externas a vos. Entonces pueden ser las circunstancias, los problemas pueden ser las circunstancias externas que te han tocado vivir, el medio ambiente donde creciste, los padres que estuviste. Entonces llegan a hacer que las cosas que te pasaron, otras personas que
provocaron que vos actuaras mal, entonces sacan de vos la culpa y se la trasladan a otras cosas o a otras circunstancias o a otras personas. Entonces, de esa manera, en vez de ser un victimario, pasás a ser una víctima de las circunstancias o una víctima de las otras personas. Ya no sos responsable de tus actos, ya tus pecados no son por culpa tuya, son por culpa de otras cosas, pero una culpa externa. Vos sos básicamente bueno, pero hay cosas de afuera que te afectan y que te llevan a actuar mal. Eso es lo que realmente te dicen. Entonces buscan hacer una cosa, que es fortalecer ese yo que es supuestamente bueno, para que vos actúes de acuerdo a ese yo bueno que está dentro tuyo. La verdad que eso es una total mentira y nunca lo vas a lograr porque no es cierto, está en contra de lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que nosotros somos injustos. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay quien haga el bien, quien busque a Dios. Entonces todos nos hemos apartado, nos hemos descarriado. Todos pecamos, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. No somos buenos, nacimos en pecado, somos pecadores y eso es lo que la palabra de Dios dice, totalmente contrario a lo que nos enseña la psicología de hoy. Y esa psicología ha metido en el púlpito. Mire, estaba escuchando el otro día que un psicólogo cristiano había escrito un libro para aconsejar destinado al aconsejamiento pastoral y se llamaba Consejería Pastoral Teológica Integrada. ¿Qué quiere decir? Que unen la palabra de Dios o que supuestamente quieren unir la teología y la palabra de Dios con la psicología. Eso es imposible porque son totalmente, diametralmente opuestas los principios bíblicos y los principios ecológicos. No tienen absolutamente nada que ver. Uno parte de que el hombre es malo y el otro parte de que el hombre es bueno. Uno le quita la responsabilidad y la culpabilidad al hombre y la otro dice que el hombre es responsable de sus actos y que ha nacido en pecado y que tiene que solucionar y que es un pecador por naturaleza y por práctica y ese es el problema que tiene. Entonces, lo que trata de hacer la psicología es liberarte de la culpa. La culpa para el psicólogo es algo malo, es algo que vos te tenés que sacar, no te tenés que sentir culpable de nada, porque son las circunstancias las que te llevaron a vos a actuar mal. Eso es lo que te van a enseñar. Y aún vos mismo te vas a querer convencer que es así, que vos actuaste mal, no porque hay algo malo en vos, sino porque las cosas te llevaron a las circunstancias, las otras personas, lo que vos has vivido, sos una víctima de lo que te pasa. Entonces, eso es lo que te dice. Y de esa manera, nunca tu vida va a cambiar, nunca vas a ser transformado por el Señor, nunca vas a encontrar a Jesucristo y vas a llegar a lo que dice aquí la palabra de Dios en lo que vamos a leer ahora en la Biblia. Esto está totalmente en contra de nuestra naturaleza humana, de lo que vamos a leer ahora. En la Biblia, la palabra de Dios. Está totalmente en contra de lo que te enseña la psicología, la filosofía o lo que vos quieras, ¿sí? Entonces, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios viva y verdadera, eficaz, que vive y permanece para siempre. Y dice así. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo quiero hoy, dentro de este capítulo que yo le voy a pedir a usted que lo anote por ahí y lo vuelva a estudiar todo, yo voy a hacer énfasis hoy en un versículo que va a ser lo que vamos a tratar principalmente, y es la confesión, ¿sí? El versículo 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, esta confesión, la confesión de nuestros pecados, no es algo que realmente nos brote naturalmente. Nosotros no queremos confesar nuestros pecados y eso viene desde nuestros padres, de nuestros creadores, de Adán y Eva estoy refiriéndome, ¿sí? Que cuando cayeron en pecado lo primero que quisieron hacer es esconder ese pecado que ellos habían cometido, esconderse de la presencia de Dios, porque se sentían desnudos delante de Dios, ¿no? Y cuando nosotros nos sentimos así, tratamos de todas maneras de cubrirnos, de taparnos y aún como hacía Adán y Eva, echarle las culpas a la otra persona, echarle las culpas al diablo y echarle las culpas a Dios y a la serpiente, a todo lo que se nos cruza, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que el mundo trata de hacer para luchar y tratar de sacarse de encima la culpabilidad que trae un peso sobre el hombre, sobre la mujer, que nos hace sentir culpables, que no nos deja vivir en paz, que no tenemos gozo en nuestros corazones, que nos impide realmente alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y la vida abundante que Cristo tiene para cada cristiano y cada ser humano, si realmente esa persona llega a lo que dice la palabra de Dios aquí, si confesamos nuestros pecados. La confesión de nuestros pecados a Dios no es natural en nosotros, a Dios o a otras personas. Cuando nosotros le hacemos algo a otras personas, ¿no es cierto? Y sabemos que hicimos algo mal, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos cuesta? Aunque sean nuestros padres, nuestros amigos, o nuestros jefes, o nuestros pares, ¿no? Y sabemos que actuamos mal, hicimos algo mal, y lo hicimos contra esa persona, y nos cuesta, no nos sale naturalmente confesar nuestros pecados. No queremos confesar lo malo que nosotros hicimos. No es natural para nosotros esa confesión. Sí es natural para nosotros que pensar que nosotros somos más justos de lo que realmente somos, ¿sí? Como les decía, pensar que somos buenos, que no somos malos, ¿sí? Que somos justos y que no somos injustos. La Biblia dice totalmente lo contrario, que no hay justo ni aun uno. Entonces, eso quita mi justificación propia, quita la manera de decir que por mis obras yo voy a ser salvo. No puedes hacer nada para ser salvo. No puedes hacer nada para eso. No puedes hacer nada para cambiar tu situación espiritual delante de Dios. No puedes hacer nada para cambiar tu alma y tu corazón. Solamente podés ir a la gracia de Dios por medio de la fe para que Jesucristo cambie tu corazón. Y no te podés llevar por lo que dice tu corazón, por lo que dice tu alma, porque esa alma es ese corazón, y dice, es engañoso más que todas las cosas, y necesitamos un corazón nuevo, regenerado, nacido de nuevo en Cristo Jesús, para poder realmente discernir cuál es nuestra situación espiritual. Y solamente yendo a la palabra de Dios, que actúa como un espejo, donde nosotros vamos y nos vemos tal cual somos y tal cual Dios nos ve.
Entonces la palabra de Dios produce eso. Muchos no quieren acercarse a la luz de la palabra de Dios. No se quieren acercar al Señor. ¿Por qué? Porque esa luz revela lo que somos. Preferimos permanecer en tinieblas, en oscuridad, lejos de la palabra de Dios, que es la luz, ¿no es cierto? Para no sean vistos nuestros pecados por nosotros mismos y por los demás que nos rodean. Así nos enseña la palabra del Señor. Es natural entonces que nosotros nos creamos que somos más justos de lo que realmente somos. Es natural culpar a otros por nuestros propios errores. Siempre nosotros, aquellos errores que cometemos, decimos, bueno, esto lo ocasionó fulanito porque me hizo tal cosa y me obligó a mí a reaccionar mal. Entonces, la culpa es de al otro, ¿sí? Entonces, Adán le dijo, la mujer que me diste, esa me dio el fruto y comí y caí en pecado. Pero no era realmente así. Si bien le había dado la mujer, pero el que pecó es él. Él podía haber rechazado y no haber tomado, pero lo que hizo es saber que Dios le había dicho que no y lo hiciera, pero él lo hizo igual. Entonces, él era responsable, pero no quería asumir esa responsabilidad, sino que lo que hacía era echarle las culpas a otros, ¿sí? Por algo que él había hecho. No queremos asumir naturalmente nuestra responsabilidad y le echamos las culpas a otras personas. Le echamos las culpas a las circunstancias difíciles que nos tocaron vivir. Quizás hayas nacido en un lugar disfuncional o no hayas tenido tu padre en tu casa y has vivido una vida muy difícil y con muchas carencias y con muchos problemas, o en tu casa vistes muchas cosas tremendas, o que yo, un padre alcohólico, un padre ausente, una madre que no te prestaba la atención y los cuidados que realmente necesitabas, o que por ahí simplemente ella estaba ocupada en otras cosas y no podía atender realmente y darte el tiempo que vos necesitabas y la dirección a tu vida que necesitabas. Entonces, de esa manera, esas circunstancias difíciles que nos hacen vivir, que sí afectan en nosotros, ¿sí? Pero que delante del Señor no podemos culpar a esas circunstancias difíciles por los males que nosotros hacemos. Hay muchas personas que han pasado por situaciones muy difíciles, de mucha pobreza, de muchos problemas familiares, todo eso, y no cometieron, no cayeron en los mismos pecados que quizá otros caen, aduciendo a que sus circunstancias los llevaron a eso. Entonces, es muy natural decir que las circunstancias me llevaron a cometer ese error en mi vida, ¿sí? Es natural que defendamos cuando somos confrontados con algún pecado, ¿sí? Entonces nos dicen, vos hiciste tal cosa y nos confrontan, nos enfrentan con eso y nosotros nos defendemos, sale ese abogado defensor dentro nuestro interno que tenemos, ¿no? Nos defendemos y no reconocemos que nosotros hicimos eso. Buscamos defendernos de eso y tratar de buscar las circunstancias externas de por qué hicimos tal cosa, ¿no es cierto? Es natural entonces que nosotros hagamos eso, es natural darle vueltas al asunto y decir que nuestros acusadores son más pecadores que nosotros. Entonces eso es muy común, mire, alguien va a corregir a una persona, ¿no? Puede ser dentro de la familia, dentro de sus amigos, dentro de la iglesia. Y muchas personas, cuando alguien lo quiere corregir sobre algo que está haciendo mal, entonces
lo contraataca y le dice, sí, pero vos me venís a decir esto y vos haces esto, esto y aquello. Porque el fin es no tratar ese problema suyo, no tratar el error y el pecado que él está cometiendo, sino que buscar acusar al otro de otros pecados para desviar la atención y zafar de ese momento y no reconocer en definitiva la culpa. No decir yo he pecado, ¿no? Porque para eso necesitamos realmente que Dios nos confronte, que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado. El hombre, hasta que no tiene ese encuentro con Dios por la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia, de juicio, no reconoce su condición caída y de pecador y su condenación eterna. Realmente es así. Entonces, es natural estar ciego a nuestras necesidades espirituales, ¿sí? Entonces pensar, yo así estoy bien y no necesito de nada, no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces quizás te hayan invitado a ir a una iglesia y vos decías, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito que un pastor me aconseje, no necesito hablar con Dios, no necesito nada de esas cosas, yo me arreglo mi vida como yo la vivo y listo, nadie me tiene por qué decir nada. Es natural vernos como hacedores de la ley y no como infractores de la ley. O sea, quiere decir, nos tratamos de ver nada más las cosas buenas que hacemos, pero ocultamos las cosas malas, ¿sí? Entonces tratamos de hacer una compensación, ¿no? Entonces sí, yo he hecho cosas malas, las dejo ahí media como escondidita, pero mirá todas las cosas buenas que hago, ¿no es cierto? Es como un marido, por ejemplo, que cae en adulterio, sale con otra mujer y entonces eso lo sabe que está mal, entonces trata de hacer todo el bien posible por otro lado a su esposa, traerle regalitos, atenderla de la mejor manera posible, todas esas cosas porque quizás su esposa se enteró que había algo ahí, entonces trata de compensar con un montón de cosas buenas lo malo que hizo. Entonces, ninguna de nuestras obras nos justifican delante de Dios. Es imposible. Es imposible que vos digas, sí, yo he pecado, pero mire todas las cosas que hago para Dios, cómo sirvo a Dios, cómo trabajo para el Señor en la iglesia, qué hago esto, qué hago lo otro, cómo doy a los pobres, cómo ayudo, todas estas cosas. Hay muchas personas que hacen así, ¿sí? Que cometen terribles pecados y los tienen ahí ocultos, pero se tratan de justificar haciendo muchas cosas que son buenas a los ojos suyos y de la gente, pero Dios sabe lo que hay en el fondo del corazón. Entonces, es también natural apuntar a nuestra educación y a nuestra teología como prueba de nuestra madurez espiritual, ¿no? Entonces, muchas personas conocen muy bien la palabra de Dios, ¿sí? Yo lo he dicho muchas veces en la cárcel, hay hermanos que conocen muy bien la palabra de Dios. No sé si son hermanos, por otro lado, ¿no? Porque no viven nada de lo que saben. Conocen la palabra de Dios, pueden predicar, pueden enseñar, pueden dar testimonio, estudios bíblicos, y son conocedores de la teología bíblica, tienen o son personas educadas, son personas con conocimiento intelectual, con algún grado académico, ¿no es cierto? Entonces piensan que eso los hace espiritualmente más maduros o más crecidos que otras personas y realmente no es así, se engañan a sí mismos, ¿no? Porque no ven su condición de que están viviendo una vida sin poner por obra la palabra de Dios y están viviendo en error y en el pecado, entonces no lo alcanzan a ver que las cosas son así en su propia vida y tratan de esa manera de zafar de esa culpabilidad, de esa conciencia
que es como ese juez interno que tenemos que nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros hacemos algo mal, entonces hay una conciencia que o nos advierte que los estamos por hacer, o cuando ya la hicimos nos acusa de eso mal que hicimos. Entonces tratamos de tapar esa voz de la conciencia de mil maneras diferentes. Así que nosotros podemos decir que es natural estar más preocupados por los pecados ajenos que por los pecados propios, ¿sí? Somos a veces mucho más duros con los pecados que cometen los demás, pero no miramos a nosotros mismos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús nos enseñó de la paja en el ojo ajeno, que estás mirando la paja en el ojo ajeno como los fariseos, pero que no veían la viga en su propio ojo. Lo enseñó nuestro Señor Jesucristo a eso. Y creyentes e inconversos podemos caer en eso realmente si no somos guiados por el Señor y por su bendita palabra. Porque lo natural es tratar de ver la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Ser más críticos frente al comportamiento y las actitudes de los demás que de las nuestras, ¿no es cierto? Minimizamos nuestros malos comportamientos, nuestras malas actitudes, pero criticamos duramente las malas actitudes de otros. Eso es natural, es propio de la naturaleza nuestra caída, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que no quiere reconocer lo malo nuestro, ¿sí? Y que ve lo malo en los demás, fuera de nosotros, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que de dentro nuestro salen lo que nos contamina. De nuestro corazón, dice el Señor Jesucristo, sale lo que contamina al hombre. No viene de afuera, viene de adentro nuestro, ¿sí? Entonces, no es que tenemos que nosotros mirar para adentro y ver lo bueno que hay en nosotros. No, si nosotros miramos para adentro, lo tenemos que hacer guiados por lo que nos dice la palabra de Dios de cómo nosotros somos adentro. Entonces ahí tenemos que ir delante de Dios y confesar nuestros pecados, porque dentro nuestro está el pecado, ¿sí? Entonces, si vas a un psicólogo te va a decir, tenés que sacar lo bueno que hay en ti. No, adentro tuyo no hay nada bueno, dice la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces vos le decís esto a alguien y dice, ¿cómo que adentro mío no hay nada bueno? ¿Cómo que adentro del hombre no hay nada bueno? No, la Biblia dice que no hay nada bueno, que estamos apartados de Dios, que nadie busca el bien, que todos estamos condenados, ¿sí? Todos estamos condenados sin Cristo. Y todos estamos en pecado si Cristo no está en nosotros. La única manera es reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra naturaleza caída, pecaminosa, y que estamos apartados y condenados eternamente por Dios. No es que será el infierno un día, es la condenación ahora, ahora ya estamos condenados eternamente si Jesucristo no está en nosotros. Es por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo y su obra en la cruz por la cual nosotros somos salvos. Entonces, para nosotros no es natural discernir entre el bien y el mal, entender lo bueno y lo malo. Muchas veces lo tergiversamos esa cosa. Nuestra naturaleza vieja caída nos hace ver las cosas de una manera distinta. El diablo nos hace ver las cosas de una manera distinta. No es natural para nosotros ser humildes, no es natural para nosotros ser autocríticos. Criticamos a otros, murmuramos de otros, pero no nos miramos a nosotros mismos. No vamos a la palabra de Dios que nos dice Santiago, que es como un espejo donde nos podemos ver reflejados cómo somos nosotros, ¿sí? No estamos dispuestos a confesar nuestros pecados. No estamos dispuestos
porque no lo vemos y no nos lamentamos nuestros pecados porque no lo vemos, no nos han sido abiertos los ojos espirituales para ver nuestra condición. El diablo nos ha enceguecido. Una persona que no conoce a Cristo está enceguecida, está en el reino de las tinieblas, dice la palabra de Dios. No puede ver su propio pecado, no puede ver su propia condenación espiritual, no puede ver lo que está pasando realmente, está ciego espiritualmente, no tiene la luz de Jesucristo. Solamente cuando nos llegamos a Dios, entonces ahí son abiertos nuestros ojos espirituales para que podamos ver cuál es nuestra condición, ¿sí? Entonces, hasta que realmente no somos confrontados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, no podemos ver lo lamentable de nuestra condición espiritual. Solamente la vemos cuando llegamos a Jesús. Pero aquí nos está dada la respuesta de Dios para nuestros pecados y para nuestras culpas y nuestros sentimientos de culpa. La palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos, si hacemos algo que va en contra de nuestra naturaleza y se lo confesamos a Dios, dice, Dios es fiel, fiel a su palabra, fiel a lo que Él dice, que si nosotros confesamos, Él nos perdona, ¿sí? Que si nosotros llegamos a Dios en arrepentimiento, como nos enseña el Señor Jesucristo, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y tanto que habla el apóstol Pedro también cuando inauguró la etapa de la iglesia en el descenso en Pentecostés, o como predicaba Juan el Bautista, arrepentidos, y tantas palabras de Dios que nos llevan al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros realmente llegamos a ese arrepentimiento y confesamos los pecados y hacemos, Dios es fiel y cumple su palabra y perdona nuestros pecados. ¿Y por qué nos perdona? Dice, y Dios es fiel y justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue fue cumplida en Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, el justo para llevarnos a Dios, el justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios. Había una sentencia de nosotros, el alma que pecare, esa morirá, dice la ley de Dios. Bueno, nosotros teníamos que morir. Entonces, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para librarnos de esa condenación eterna, que es la muerte eterna, la eterna separación de Dios, es Jesucristo, que Él, sin haber cometido pecado, ocupó nuestro lugar. Y entonces murió en la cruz cumpliendo la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entonces, tenemos paz para con nosotros, sí, y esa paz para con nosotros empieza teniendo paz para con Dios, ¿sí? Y esa paz para con Dios la tenemos a través de la fe, porque hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz del Calvario por nosotros nos ha hecho justos. La justicia de Dios a través de Jesucristo nos ha sido imputada, esa justicia del Señor a nosotros. No porque nosotros lo hayamos hecho por nuestras obras, sino por la fe, por la gracia de Dios. Entonces, cuando conocemos la gracia de Dios, de que realmente Dios nos hace justos sin necesidad de nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo, ya que por las obras nadie puede ser salvo, nadie puede ser justificado delante de Dios. Cuando entendemos eso, no tratamos de tapar nada, sino que vamos delante de Dios y nos postramos delante del Señor y confesamos nuestros pecados delante del Señor, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar, dice la palabra aquí, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
toda maldad, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. ¿Cuánto usted y yo vamos al Señor por medio de la fe y confesamos nuestros pecados? Entonces ahí recibimos el perdón del Señor. Ahí se abren realmente nuestros ojos.